Se trata de un logro absolutamente magnífico en ingeniería y logística. Los arqueólogos han calculado que los constructores retiraron más de 400,000 toneladas de roca a lo largo de 18 años. Algunos templos desafían el tiempo, otros la lógica, y algunos parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Imagina rocas colosales erigidas sin la ayuda de máquinas, sombras que nunca aparecen, o puertas tan perfectamente selladas que nadie se atreve a abrirlas. Imagina esculturas tan frágiles que dejan pasar la luz a través de la enorme roca, y edificios perfectamente alineados con el sol y las estrellas. Cuanto más lo examinas, más extraño te parece. Y estos milagros son solo el principio. La atención se centra en 15 templos indios antiguos envueltos en misterio. El Templo Meenakshi, en la ciudad de Madurai, Tamil Nadu, es una obra maestra que combina el genio artístico con el ingenio arquitectónico. El templo es conocido por sus majestuosos gopuras y coloridas esculturas. Alberga al menos 33,000 esculturas individuales, todas ellas elaboradas con una precisión increíble. Las figuras representan seres divinos, escenas mitológicas y elaborados diseños florales y geométricos, todos ellos plasmados con gran realismo. Lograr tal precisión y armonía en miles de esculturas sigue siendo uno de los mayores logros de la artesanía de la antigua India. Sin embargo, las maravillas del templo Meenakshi van mucho más allá de su valor artístico. Dentro de este vasto complejo se encuentra un sistema de gestión del agua altamente sofisticado que aún hoy funciona a la perfección. Esta red de canales subterráneos, depósitos ocultos y tuberías revestidas de piedra regula el flujo de agua dentro del complejo del templo, previene las inundaciones durante las lluvias intensas y garantiza un suministro de agua sostenible durante todo el año. Es una obra maestra de la ingeniería, comparable a los sistemas hidráulicos modernos. Además, no existen registros de campo ni manuales técnicos que detallen la planificación de este proyecto hidráulico. ¿Cómo fue posible que los constructores de templos dominaran una ciencia tan sofisticada del flujo del agua cientos de años antes del desarrollo de la mecánica de fluidos moderna? ¿Es un conocimiento hereditario que se transmite de generación en generación? ¿O tal vez existía algo superior y más antiguo en el campo de las tecnologías ambientales? Por lo tanto, el templo de Meenakshi es más que un simple símbolo religioso y cultural viviente. Eso sigue siendo un misterio. La combinación de arte monumental con funcionalidad atemporal da testimonio del genio de quienes lo crearon. Ya sea un tesoro artístico descrito como una obra maestra técnica, o en ambos casos, algo que aún evoca una sensación de asombro en el lector al tiempo, que desafía las creencias sobre las capacidades científicas de las civilizaciones antiguas. Es una obra maestra técnica, pero el otro esconde un secreto que nadie se atreve a tocar. El templo de Padmanabhaswamy en Kerala es venerado no solo por su profundo significado espiritual, sino también por los profundos secretos que guarda bajo su suelo sagrado. En 2011, se descubrieron tesoros inimaginables al abrirse varias cámaras subterráneas selladas. Joyas de oro, coronas engastadas con diamantes, collares de esmeraldas y estatuillas de oro. El valor estimado del templo superaba los 22,0 millones de dólares, lo que lo convierte en el templo más rico del mundo. Sin embargo, una de las criptas permaneció intacta, la infame cripta B. A diferencia de las demás cámaras, la bóveda B está cerrada de una manera que sorprendió a los investigadores. Las puertas no tienen bisagras, ni cerraduras, ni pestillos, y parecen estar selladas herméticamente. Antiguas inscripciones advierten contra cualquier manipulación y afirman que fue cerrada con llave como parte de un ritual sagrado llamado Nagabandha, un poderoso canto supuestamente realizado por sabios. Según la leyenda, solo la recitación exacta de esta canción, ahora perdida, puede abrir la bóveda de forma segura. A lo largo de los años se han producido varios intentos de entrar en la bóveda B. Sucesos extraños y enfermedades repentinas, accidentes insólitos y muertes misteriosas, que afectan incluso a los propios perpetradores. ¿Coincidencia? ¿O tal vez un indicio de que algo se esconde tras el fenómeno sobrenatural? Esto sigue siendo mera especulación. Los funestos presagios creados por estos acontecimientos garantizan que el tesoro permanezca bajo llave y sus riquezas ocultas al mundo. Tras bambalinas surgieron especulaciones. ¿Podrían ser tesoros aún mayores, reliquias sagradas, o tal vez algo mucho más misterioso y peligroso? Hasta que el templo de Padmanabhaswamy
abra la bóveda B. Uno de los misterios más fascinantes de la historia de la India seguirá entrelazando devoción, folclore y la dulce promesa de lo desconocido en un secreto indescifrable. Templo de Brihadeswara. Hace más de 1000 años, en el siglo XI, el poderoso rey Chola, Raja Chola, primero encargó la construcción de un templo que se convirtió en una maravilla de la arquitectura dravídica y un misterio de la ingeniería que perdura hasta nuestros días. Templo Brihadeswara Badisa. El misterio más sorprendente es su pináculo, una cúpula de granito de 80 toneladas, más pesada que un Boeing 737, situada a 66 metros sobre el suelo. Debido a que en aquel entonces no existían grúas, maquinaria moderna ni dispositivos de elevación sofisticados, su ubicación sigue siendo un misterio sin resolver que aún plantea desafíos para los ingenieros en la actualidad. Los historiadores no han encontrado registros de grúas de cuerda, grandes dispositivos de elevación ni planos detallados del templo. Una teoría común es que se construyó una rampa de 4 kilómetros y se hizo rodar un enorme bloque de piedra montaña arriba, un método comparable al utilizado en el antiguo Egipto. Sin embargo, algunas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cómo lograron miles de trabajadores mover un bloque tan enorme sin que se rompiera? ¿Por qué actualmente no existe evidencia física de tal pico? Es la precisión de la construcción lo que contribuye al misterio. El templo fue construido enteramente uniendo piedras, sin utilizar mortero ni otros aglutinantes. Esta magnífica nave espacial ha resistido terremotos devastadores, tormentas feroces y el implacable paso del tiempo durante milenios. Esta instalación impecable, que no requiere mortero, garantiza el equilibrio de toda la estructura y demuestra la habilidad del constructor para distribuir el peso y lograr un equilibrio arquitectónico. Podría ser que la dinastía Chola poseyera una tecnología ahora olvidada, una técnica de construcción avanzada desconocida para la ciencia moderna. ¿O acaso el éxito de esta hazaña se basó en un conocimiento especial de la física, la geometría y la artesanía que se ha desvanecido de la memoria colectiva con el paso del tiempo? El templo Brihadeswara es un tesoro cultural y un misterio constante que inspira tanto admiración como especulación. En el estado costero de Odisha se alza el Templo del Sol de Konark, una obra maestra arquitectónica dedicada al dios Sol y con forma de colosal carro de piedra. Construida hace unos 700 años, esta obra maestra está adornada con 24 norias, cada una diseñada con una meticulosa atención al detalle. Pero estas no son bicicletas comunes y corrientes. Funcionan como relojes de sol de gran precisión y permiten medir el tiempo al minuto, algo que se consideraba imposible en el momento de su invención. El diseño y el simbolismo del templo combinan el arte con el conocimiento astronómico, revelando una comprensión del tiempo y del movimiento de los cuerpos celestes que aún hoy asombra a los estudiosos. Los textos antiguos describen una característica aún más sorprendente. Se dice que las principales deidades del templo flotaban en el aire sin ningún soporte físico. Algunas teorías sugieren que este efecto puede haberse logrado mediante una compleja disposición de potentes imanes colocados estratégicamente dentro de la estructura que inducen la levitación. Dicha tecnología sería extraordinaria incluso para los estándares actuales. De ser cierto, este templo podría considerarse uno de los logros arquitectónicos más modernos de la historia de la humanidad. El templo sufrió algunos daños y la estatua flotante probablemente desapareció por completo. No existe constancia de quién robó el documento ni por qué, y los historiadores se preguntan si el acto se cometió con fines de conservación, robo de materiales o quizás para ocultar el documento y proteger el conocimiento de su pérdida. Este único descuido no hace sino profundizar el misterio que ya existe. ¿Era el Templo del Sol en Konark simplemente un magnífico lugar de culto o algo más? ¿Un depósito de principios científicos avanzados que desde entonces han desaparecido? Ya sea que esta máquina celestial haya sido creada mediante una ingeniosa artesanía, ingeniería olvidada, o algo mucho más misterioso, es la maravilla más enigmática y fascinante de la antigua India. En el corazón de Andhra Pradesh se encuentra el templo de Lepakshi, un lugar donde el mito y la ingeniería se entrelazan de una manera que desafía la comprensión convencional. A primera vista, parece ser otro ejemplo de la arquitectura india antigua, decorada con elaboradas tallas y motivos religiosos.
pero entre las numerosas columnas, hay una que ha sido un misterio tanto para visitantes como para expertos durante siglos: la famosa columna colgante. Este pilar aislado no se encuentra sobre el suelo del templo. En cambio, se mantiene suspendido justo encima, dejando un hueco visible debajo. Los lugareños suelen demostrar la naturaleza misteriosa del pilar, agitando un paño fino por debajo, probando así que no toca el suelo en ningún punto. ¿Cómo lograron los constructores del siglo XVI crear un elemento constructivo aparentemente imposible? Ingenieros modernos han investigado el lugar, pero no han podido dar una respuesta definitiva. Algunos estudiosos sugieren que este pilar podría haber formado parte de una infraestructura diseñada intencionadamente para ser resistente a los terremotos y proporcionar un mecanismo de absorción de impactos sin dañar toda la estructura. Otros creen que refleja una técnica arquitectónica perdida, caracterizada por una precisión excepcional en el equilibrio entre masa y tensión. El asombroso arte de la talla en piedra parece haber desaparecido de la conciencia pública general. La falta de documentación relativa al proceso de construcción alimenta las especulaciones sobre las verdaderas habilidades de los trabajadores de la construcción. ¿Es la columna en voladizo una obra maestra de la ingeniería, una característica única que ha resistido el paso del tiempo o una prueba de un progreso tecnológico que aún está fuera de nuestro alcance? Independientemente de su origen, el pilar flotante del templo de Lepakshi inspira admiración y asombro en todos los visitantes, ya sean peregrinos, turistas o investigadores que buscan descubrir sus fascinantes secretos. No solo es una muestra de maestría artesanal, sino también una especie de desafío silencioso a todo lo que creemos saber sobre los métodos de construcción antiguos. El templo Chenakesava en Belur, Karnataka, es uno de los ejemplos más elaborados de la arquitectura Hoysala y una verdadera celebración del arte y la artesanía. El templo, construido en el siglo XII, tiene una superficie cubierta de elaboradas tallas que representan danzantes celestiales, animales míticos, deidades y motivos decorativos, todos ejecutados con una sorprendente delicadeza. La densidad y la precisión de los detalles lo convierten en uno de los templos más impresionantes de la India. Entre los elementos más llamativos se encuentran las esculturas de piedra, que parecen increíblemente frágiles. Algunas de las estructuras de piedra del templo son tan intrincadas que imitan auténticos ornamentos de oro, con pequeñas ranuras por las que puede penetrar la luz. Lograr tal perfección en piedra dura, sin que se astille ni se agriete, es un desafío incluso para los escultores modernos con herramientas altamente desarrolladas. Este alto nivel de habilidad sugiere el uso de técnicas que van más allá de lo que se suele atribuir a la talla de piedra medieval. Desde hace mucho tiempo, la gente se pregunta por qué los historiadores y arqueólogos son capaces de realizar un trabajo tan detallado. Tal precisión, especialmente a esta escala, no sería posible con cinceles convencionales. Algunos sugieren que los artesanos tenían acceso a herramientas especiales de precisión para cortar piedra, fabricadas con aleaciones muy desarrolladas o utilizando métodos que se han olvidado. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna de estas herramientas, ni se conserva ningún registro que describa las técnicas para su uso. La construcción del templo de Chenakesava se llevó a cabo utilizando la artesanía acumulada durante siglos, ¿o es su construcción el resultado de una tecnología que ha perdido su esencia? En ambos casos, se trata de un milagro artístico que despierta admiración y curiosidad. Construida hace casi 9 siglos, esta estructura es un tesoro cultural y un recordatorio silencioso de que los antiguos artesanos indios poseían habilidades mucho mayores de las que generalmente se reconocen hoy en día. Templo costero. En la costa de Tamil Nadu se alza el Templo Costero, una estructura de granito que ha estado orientada hacia la bahía de Bengala durante más de 1000 años. Aunque la ciudad es admirada por su arquitectura pallava, también alberga una de las leyendas más fascinantes de la India: la historia de 7 magníficos templos, 6 de los cuales supuestamente fueron engullidos por el mar. Durante siglos, esta historia fue considerada folclore, una exageración poética de la historia costera. Esta percepción cambió drásticamente en 2004, después de que un devastador tsunami azotara la costa de la India. A medida que el agua retrocedía, los restos de las estructuras sumergidas cerca del templo costero comenzaron a hacerse visibles.
Estas ruinas guardaban un asombroso parecido con el propio templo, lo que otorgaba una credibilidad inesperada a la antigua leyenda. Arqueólogos y historiadores se han visto obligados a reconsiderar la posibilidad de que en este lugar existiera alguna vez un próspero complejo de magníficos templos. El descubrimiento, que posteriormente quedó sumergido en el océano, planteó más preguntas que respuestas. ¿Quiénes fueron los constructores de estos templos submarinos? ¿Y cuándo se construyeron? ¿Qué causó su destrucción? ¿Fue un desastre puntual o una invasión gradual desde el mar? Según la leyenda, se encontraron las ruinas de 6 templos. ¿Es posible que haya más templos bajo el agua, esperando ser redescubiertos? Las respuestas siguen siendo desconocidas. El templo de la costa es hoy un símbolo de cultura y una puerta de entrada al misterio. Ya sea que marque el fin de una civilización perdida o que simplemente represente la supervivencia de uno de los muchos monumentos costeros, este sitio continúa atrayendo a historiadores, buceadores y turistas de todos los continentes. La presencia constante del mar y las ruinas sumergidas cercanas sugieren que la bahía de Bengala aún guarda secretos del antiguo pasado marítimo de la India. El templo Lingaraj en Bhubaneswar, Odisha, es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura kalinga en la India y una estructura que ha resistido el paso del tiempo. Este majestuoso monumento fue construido hace más de 1000 años sin el uso de mortero ni otros aglutinantes. En cambio, las enormes piedras fueron cortadas y ensambladas con tal precisión que la estructura ha resistido siglos de terremotos, tormentas y el inexorable paso del tiempo sin perder su estabilidad. La tecnología que garantiza tal longevidad sigue siendo un misterio. Cada piedra encaja tan perfectamente que todo el templo forma un conjunto armonioso, distribuyendo el peso y manteniendo el equilibrio de una manera que aún hoy asombra a los ingenieros modernos. Algunos investigadores creen que los constructores siguieron un patrón geométrico oculto que optimizó la distribución de la carga y la estabilidad, lo que permitió que el templo permaneciera estable durante milenios. Sin embargo, los cálculos y métodos exactos se han perdido a lo largo de la historia. Además, no se ha encontrado ninguna evidencia de que se hayan utilizado métodos de construcción previamente desconocidos en la construcción del templo. Por lo tanto, es difícil imaginar cómo los antiguos artesanos podían trabajar la piedra sin los instrumentos de medición modernos. Si no hubiera habido planos escritos ni documentos archivados, el barco habría permanecido sin descubrir. La ciencia perdida de la ingeniería civil. Existe la teoría de que incluso podría rivalizar con algunos métodos modernos. La intuición de un genio, perfeccionada por generaciones de artesanos, devolvió la vida al templo Lingaraj, con sus enseñanzas casi perdidas y técnicas de ingeniería de vanguardia, que ya no existen hoy en día. Sí, lo que sea, su longevidad dice mucho sobre el arte y la visión de sus creadores. Hoy en día, este templo no es solo un importante lugar religioso, sino también un desafío para nuestra comprensión de la profundidad de los edificios antiguos y la permanencia de la arquitectura. Mantén viva tu curiosidad, porque el próximo milagro nos llevará bajo la superficie de maneras sin precedentes. En el estado de Gujarat se encuentra Rani Ki Vav, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es mucho más que un simple pozo escalonado ornamental. Es un templo subterráneo de piedra y aire, una obra de belleza e ingeniería. A diferencia de los templos tradicionales que se elevan sobre el suelo, Rani Ki Vav está ubicado 7 niveles bajo tierra. Las paredes están adornadas con más de 500 intrincadas tallas que representan dioses, escenas mitológicas y ornamentos, todas ellas extraordinariamente bien conservadas, a pesar de haber permanecido siglos bajo tierra. Lo que hace de Rani Ki Vav un lugar verdaderamente único no es solo la artesanía, sino también el microclima. Aunque el aire se encuentra a gran profundidad, permanece fresco, limpio y bien circulado. Los visitantes suelen sorprenderse por el ambiente agradable, incluso en los días calurosos de verano. Este efecto de enfriamiento natural se logra sin ventilación artificial, y alcanzar este objetivo sigue suponiendo un reto para los arquitectos contemporáneos. El secreto reside en el diseño, una combinación de profundidad, disposición de las piedras y canales abiertos que permiten una circulación de aire continua. Quedan sin respuesta cuestiones menos importantes, como el método exacto y los cálculos utilizados para determinar estos patrones de ventilación.
Dado que no se conservan documentos que describan los principios técnicos en los que se basaban, los historiadores solo pueden especular sobre si se trataba de obras puramente artesanales o de fragmentos de un arte perdido en el tiempo que implicaba la regulación de la temperatura y el control ambiental. La pregunta sigue en pie. El efecto refrescante de Rani Kivav fue el resultado de un proceso de ensayo y error perfeccionado a lo largo de generaciones, o los constructores poseían realmente conocimientos técnicos avanzados sobre el movimiento del aire y la disipación del calor. En cualquier caso, esta maravilla subterránea sigue siendo un testimonio eterno de la perfección de la ingeniería india antigua, una estructura en la que el arte sagrado y la ciencia práctica coexisten armoniosamente y que, casi 1000 años después, aún cumple su función. El Templo del Sol en Modhera, Gujarat, es un testimonio del dominio de la astronomía, la arquitectura y la espiritualidad de la antigua India. Construido hace más de 1000 años y dedicado al dios Sol, este templo fue diseñado con una precisión extraordinaria para alinearse con los eventos celestes. La característica más singular del templo es la forma en que se ilumina su santuario durante los equinoccios. Durante estos días, los primeros rayos del sol naciente penetran por la entrada y al amanecer caen directamente sobre la estatua de la deidad. Para lograr una alineación tan perfecta, se requería un profundo conocimiento de los movimientos del Sol y de los cambios anuales, un conocimiento generalmente asociado con la astronomía moderna. El diseño del templo sugiere que sus arquitectos fueron capaces de calcular la posición del Sol con una precisión asombrosa mucho antes de que existieran telescopios, satélites y modelos informáticos. Este logro resulta aún más impresionante si se tiene en cuenta el enorme tamaño y peso de las estructuras de piedra que debían estar perfectamente alineadas. Del mismo modo que la compleja simetría está sutilmente integrada en el diseño arquitectónico del Templo del Sol en Modhera, el santuario. La sala de asambleas y la escalera también están bien dispuestos según los puntos cardinales y otros principios cósmicos. Lamentablemente, los datos que respaldaban estos resultados han desaparecido, y cómo se logró tal precisión astronómica sigue siendo un misterio. ¿Se trataba simplemente de generaciones de observaciones a largo plazo, o apunta a un sistema de cartografía celeste altamente desarrollado pero aún por descubrir? Hoy en día, el templo es a la vez una fuente de orgullo cultural y un misterio científico. Argumentó en contra de la idea de que la ingeniería astronómica avanzada fuera un logro moderno, afirmando que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos mucho más allá de lo que comúnmente se les atribuye. El Templo del Sol en Modhera brilla tanto a la luz del amanecer como en el esplendor eterno de su arquitectura. El Templo del Palacio de Thanjavur, en Tamil Nadu, es una combinación única de arquitectura, historia y acústica. Si bien muchos templos inspiran admiración por su majestuosa apariencia, este templo también impresiona por su sonido. Algunas zonas de su estructura están diseñadas para amplificar el sonido muchas veces, creando ecos tan precisos que parece como si hubieran sido construidos intencionadamente de esa manera. Incluso hoy en día, a los expertos en acústica les resulta difícil recrear el patrón de eco exacto del templo en los edificios modernos. Los visitantes que se detienen en ciertos lugares del templo pueden experimentar este fenómeno por sí mismos. Un solo aplauso crea muchos ecos diferentes, cada uno reflejado a la perfección en las paredes de piedra en una secuencia rítmica. El efecto no es accidental. La estructura del edificio sigue un patrón claro y uniforme, lo que sugiere que los constructores comprendían cómo se reflejan e interactúan las ondas sonoras en espacios cerrados. El enigma se vuelve aún más desconcertante si tenemos en cuenta la época en la que se construyó el edificio. Siglos antes de la formalización de la teoría acústica moderna, los arquitectos de templos, al carecer de instrumentos de medición sofisticados, tenían que basarse en el conocimiento empírico, la intuición o quizás en una serie de principios científicos que hoy se han perdido. No se conservan documentos que detallen las técnicas utilizadas, por lo que sigue en pie la pregunta de si el proyecto fue el resultado de un proceso de ensayo y error o del uso deliberado de una ingeniería de sonido precisa. El efecto de eco en el templo del Palacio de Thanjavur fue un elemento de diseño intencional destinado a realzar los rituales y las representaciones, o un resultado accidental de una forma arquitectónica que posteriormente fue adoptada y perfeccionada.
En cualquier caso, la combinación de espacio espiritual y maravillas acústicas da testimonio de la sofisticada habilidad de sus creadores. Esto nos recuerda que los antiguos constructores indios no solo eran maestros del tallado y la escultura en piedra, sino quizás también pioneros en el campo del sonido. El templo Sri Ranganathaswamy en Tamil Nadu es uno de los templos más grandes del mundo que aún se encuentra en funcionamiento. Un complejo enorme que da la impresión de ser una ciudad cerrada más que un solo templo. La estructura, que incluye numerosos patios, torres y capilas, encarna la grandeza de la arquitectura dravídica. Sin embargo, tras su tamaño físico se esconde un secreto aún mayor. Se cree que su proyecto fue concebido como un plan cósmico que está en perfecta consonancia con los principios sagrados védicos de la astronomía y la geometría. Los científicos han descubierto que la disposición de las torres, los senderos y los santuarios del templo se corresponde con los movimientos de los cuerpos celestes, formando así una especie de mapa espiritual del universo en la Tierra. La precisión de estos arreglos sugiere que los arquitectos poseían un amplio conocimiento de los movimientos planetarios y los ciclos astronómicos. Tal precisión sería extraordinaria incluso con instrumentos modernos. Sin embargo, el templo fue construido hace más de 1000 años, mucho antes de la invención de los telescopios y los cálculos informáticos. Eso se desconoce. Hasta entonces, no existían registros que mencionaran el proceso de planificación astronómica. Todavía no está claro si esta disposición fue el resultado de décadas de observación cuidadosa o de la ciencia, ahora extinta, de los campos de energía y la cartografía espacial. Sin embargo, algunos estudiosos se equivocan al afirmar que el objetivo era canalizar la energía espiritual para unir lo físico y lo metafísico en un espacio sagrado. ¿Era el templo de Sri Ranganathaswamy un lugar de culto monumental o un antiguo observatorio petrificado? Ya sea que provenga de un contexto religioso, de hallazgos científicos o de ambos, sigue evocando emociones. Para sus creadores, fue un poderoso recordatorio de que la arquitectura nunca debería significar simplemente construir edificios, sino más bien la integración de la vida humana en los movimientos del cosmos mismo. El templo Virupaksha en Karnataka, que existe desde hace más de 200 años, es uno de los templos más venerados y de mayor importancia histórica de la India. Aunque es famosa por su magnífica arquitectura y su patrimonio espiritual, un extraño fenómeno que tiene lugar dentro de sus muros sigue fascinando a científicos e historiadores. Una ilusión óptica perfecta, creada mucho antes de la invención de las cámaras modernas. En el interior del templo, una pequeña ventana, colocada con precisión en su superficie interior, muestra una imagen perfectamente invertida de la majestuosa puerta de entrada Gopuram. Este fenómeno, que ahora puede explicarse utilizando los principios de las cámaras estenopeicas, es prueba del extraordinario conocimiento de la luz y la óptica por parte de los constructores de la antigüedad. Una alineación precisa garantiza una proyección nítida y proporcional, lo que requiere un conocimiento avanzado de ángulos, apertura y comportamiento de la luz. Sigue siendo un misterio si el efecto fue intencional o simplemente una coincidencia. El efecto de sombra parece demasiado perfecto como para haber sido causado por casualidad. Por lo tanto, los arquitectos del templo lo diseñaron deliberadamente para que utilizara y dirigiera la luz natural de forma magistral. Estas manipulaciones se utilizaban en la antigüedad, pero solo se han documentado en investigaciones ópticas en otras partes del mundo, lo que plantea interrogantes sobre cuán arraigados estaban estos conocimientos científicos en la mentalidad india. ¿Podría esta orientación ser el resultado de conocimientos astronómicos y ópticos avanzados que se incorporaron a la estructura del templo? ¿O es el resultado de un pensamiento arquitectónico innovador que, por casualidad, coincide con principios científicos modernos? En ambos casos, el templo de Virupaksha es un lugar de culto y un monumento a los logros científicos, que nos recuerda que la arquitectura india antigua a menudo combinaba espiritualidad, ingeniería y sofisticación tecnológica de maneras que todavía nos resultan difíciles de comprender. El templo de Jagannath en Puri, Odisha, ha sido durante siglos uno de los lugares de peregrinación más importantes de la India, al mismo tiempo, uno de los secretos mejor guardados del país. El templo es venerado por su significado religioso, pero también esconde misterios que no pueden explicarse científicamente.
Una de las más famosas es la bandera del templo, que ondea constantemente al viento. Independientemente de la hora del día o la dirección del flujo de aire natural, la bandera se mueve en sentido contrario. Este fenómeno aún no es comprendido del todo por la ciencia moderna. Igualmente sorprendente es la enorme cúpula del templo, que, a pesar de su impresionante tamaño, nunca proyecta sombra en ningún momento del día ni del año. Este aparente desprecio por los principios básicos de la luz y la sombra ha fascinado a los observadores durante generaciones. Aunque algunos argumentan que podría tratarse de una ingeniosa ilusión óptica creada por la construcción y la ubicación de la cúpula, aún no se ha encontrado una explicación definitiva. La naturaleza inusual de estas anomalías ha dado lugar a especulaciones sobre soluciones arquitectónicas ocultas y sobre el conocimiento avanzado de los constructores del templo en los campos de la aerodinámica y la óptica. Sin embargo, hasta la fecha no se han creado edificios ni dibujos de este período que permitan confirmar si estos efectos fueron planeados deliberadamente. La falta de pruebas no hace sino aumentar el misterio que rodea este caso. ¿Fue el templo de Jagannath construido deliberadamente para lograr estos efectos imposibles, basándose en un profundo conocimiento de las fuerzas naturales? ¿O son estos fenómenos simplemente un efecto secundario de su estructura especial? Sean, ¿cuáles sean las respuestas? Este templo ya ha refutado muchas suposiciones y sirve como tributo a la fe y, al mismo tiempo, como otro monumento a lo invisible, donde la fe choca con innumerables preguntas sin respuesta. Prepararse. Lo que ocurra a continuación es un misterio aún mayor. Escondido en las cuevas de Ellora, en Maharashtra, el templo de Kailasa es una impresionante obra maestra monolítica que no tiene parangón en la India ni en el mundo. A diferencia de los edificios tradicionales que se construyen pieza por pieza, este templo no se construyó en absoluto de forma tradicional. Fue tallada a partir de una sola roca sólida. Cada columna, pilar y estatua fue meticulosamente elaborada en el lugar, dando como resultado una obra maestra arquitectónica de una precisión y maestría impresionantes. La magnitud de las excavaciones es impresionante. Se estima que se extrajeron 200,000 toneladas de roca para construir el templo. Sin embargo, no se conservan documentos que expliquen cómo sucedió esto. Los ingenieros modernos calculan que se necesitarían siglos para dominar este arte si solo se utilizaran cinceles tradicionales. Sin embargo, las pruebas sugieren que la construcción podría haberse completado en pocas décadas. Lo más fascinante es que se desconoce el lugar exacto donde se encontró la piedra desechada, lo que añade otra capa de misterio a toda la historia. La calidad de las esculturas del templo de Kailasa iguala, e incluso en algunos casos iguala, la calidad que se puede lograr con herramientas modernas. Desde figuras de dioses elaboradamente diseñadas hasta extravagantes motivos decorativos, cada centímetro da testimonio de una artesanía sin igual y una precisión increíble. Todavía no está claro cómo los antiguos artesanos lograron tal grado de simetría y suavidad en la dura piedra sin provocar grietas. Algunos teóricos incluso sugieren que poseían tecnologías de corte de piedra muy avanzadas, quizás una versión primitiva de la precisión láser, mucho más allá de cualquier cosa que podamos atribuir a la época. ¿Podría el templo de Kailasa ser la evidencia de una civilización perdida cuya tecnología desapareció hace mucho tiempo de nuestra vista? ¿O es simplemente la cúspide del arte humano, llevado al límite? Sea cual sea la verdad, esta maravilla tallada en una sola piedra sigue exigiendo una explicación y sorprende a historiadores, arqueólogos e ingenieros por su tamaño y misterio. Si te ha gustado descubrir estos increíbles secretos, no olvides hacer clic en el botón Me gusta, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte a nuestro canal para estar al día de fascinantes historias de la historia. Cuando estés listo para tu próxima aventura, simplemente haz clic en el video que aparece justo al lado en la pantalla. No puede salir mal.